Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por un día más que llegamos a través de la palabra a cada rincón, a cada lugar a donde Dios nos permite llegar, declarando que Jesucristo es el Señor y confiando que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Él está aquí en esta tarde, Él está aquí en tu casa. Él es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Es un Dios de milagros, es un Dios que te ama, un Dios que está listo para escuchar las oraciones de aquellos que claman a Él. Así que bendito sea Dios. Dios te bendiga a cada uno que nos sintoniza en esta tarde, en cualquier lugar donde estés, cualquier parte del mundo, cualquier país. Te bendecimos, amén. Iglesia, bendecimos cada vida. Así que le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Gracias por permitirnos llegar con este mensaje de salvación a cada lugar donde Dios nos permite llegar. Así que en esta tarde le damos gracias y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Así que invito a que vaya a su Biblia en esta tarde. Amén. Estamos hablando acerca de las llaves del reino. Diga conmigo, las llaves del reino. Muy importante, estamos siguiendo una serie de mensajes, amén, que está siendo impartida en este tiempo y que está llegando a mucha gente. Así que estamos felices, estamos contentos, estamos agradecidos, aleluya, por todo lo que está haciendo el Señor. Ayer estaba revisando muchos mensajes, amén, y había muchos mensajes que no estaban siendo respondidos de mucho tiempo y pudimos responderlo. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo 16. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Versículo 19, donde estuvimos hablando la semana pasada, y creo que vamos a repasar el versículo, pero hay mucho para hoy. Quiero que vaya al versículo 15 en adelante, amén, hablando del Señor Jesús acerca de la gran comisión. Ahora, fíjese algo muy importante, ¿no? Una de las cosas tan importantes es que entendamos las condiciones de cada uno de los evangelios. Y en Mateo la comisión es hacer discípulos, amén. En Marcos la condición es predicar el evangelio. Diga conmigo, predicar el evangelio. Es una asignación evangelística, amén. Una asignación a la cual cuando hacemos eso se activa. Por eso hoy la palabra, la llave del reino, la llave número 2 es el evangelio, es la palabra de Dios, amén. Así que cuando Él le dice ir y predicar el evangelio, hay una palabra muy poderosa, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Diga conmigo, toda criatura. Eso incluye
toda nación, toda lengua, toda tribu, toda nacionalidad. Amén. Recuerde que antes que Cristo muera, le decía a los discípulos: no vayáis por camino de gentiles, ni vayáis en lugar de tierra de samaritanos, ni vayáis, sino que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso es tan importante que hoy tomemos en cuenta que ya cuando Él asciende, cuando Él ya ha resucitado, la encomienda se rompió, ese límite al cual era solamente ir a las ovejas de Israel, solamente al pueblo, sino que ahora dijo a todas las naciones. Amén. Ir por todo el mundo. Cuando habla por todo el mundo, está hablando de todas las naciones. Ahora fíjense que el Señor no les dice cómo van a ir, ni dónde van a sacar para el vuelo, ni cómo van a llegar. Solo les dio una orden. ¿Por qué? Y quiero hablar de eso en esta tarde, porque cuando nosotros encontramos cada llave, lo que produce cuando encontramos la puerta es que esa llave funciona. Amén. Y por eso es tan importante entender. Yo creo que esta es una de las llaves maestras, el Evangelio. Diga conmigo, una llave maestra. Y dice que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora fíjese algo que es importante, ¿no? Él está hablando del Evangelio. Ahora todos conocen la palabra que el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Amén. ¿Y quién creen ustedes que soy yo? En otras palabras, le está haciendo una pregunta acerca de su personalidad, acerca de cómo lo miran él, la gente, a Jesús. Y entonces, esto es muy importante porque este cuestionamiento tenía un propósito. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de este cuestionamiento? Amén. ¿Cuál era? Quiero que vaya a Lucas capítulo 9, donde leímos la semana pasada. Y aconteció en el versículo 18, amén. Lucas 9, 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con ellos los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora mire qué importante entender esta revelación. Él lo relata como Cristo, el Hijo de Dios. Ahora en San Juan, esta misma palabra, capítulo 6, versículo 68, amén. Alabado sea Dios. Y dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, qué importante es entender la revelación. ¿Por qué la pregunta de Jesús? Amén. ¿Y por qué está cuestionando su personalidad? Porque hay algo, diga conmigo, hay algo. Amén. Y quiero que diga conmigo la palabra llaves. Amén. Algo tan importante que necesitamos para todos los días. Ahí en Mateo 16, 19, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en donde, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, qué importante entender la llave del Evangelio. ¿Por qué? Dios siempre está buscando a alguien. Diga conmigo, alguien. Dios siempre está buscando a alguien, aunque sea uno. Él levantó a Abraham y de Abraham levanta una nación. A Dios no le es difícil librar con pocos o con muchos. A Dios no le es difícil hacer un milagro de la nada. A Dios no le es difícil de un poquito de aceite y un poquito de harina que viva por 3 años y medio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso y Él es el Dios creador. Ahora, algo que quiero que entienda, el propósito de este mensaje es entender la llave del Evangelio. Es entender que es la llave maestra por la cual nosotros tenemos fe, podemos ser introducidos al reino. Porque, escuche algo, hay varias preguntas que tengo hoy y que quiero que cada uno entienda. ¿Por qué? Porque la palabra llave no es solamente un significado, amén, sino que la palabra llave es una palabra a la cual nos da acceso. Cada vez que la palabra de Dios se refiere a llave, se refiere a acceso. Donde hay puertas cerradas no hay acceso, pero donde hay una llave tenemos acceso a esas puertas cerradas. Tenemos acceso, porque Él dice que donde Él abre nadie cierra, pero donde Él cierra nadie abre. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es tan importante que cuando Él dice, a ti te daré las llaves, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, lo que está diciendo es, a ti te daré acceso a donde otros no pueden acceder, y todo lo que accedes, todo lo que ates en la tierra, será atado en el cielo. En otra palabra, todo lo que tú no permitas en la tierra, no será permitido por el cielo. Pero todo lo que tú permitas en la tierra será permitido por el cielo. Tendrás acceso, diga conmigo, acceso. Alabado sea Dios. Ahora, mire qué importante entender esto. Salmo 14:2 dice que el Señor buscó sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Él siempre está buscando, diga conmigo, está buscando. Ahora, algo que tenemos que entender es que la palabra llave es muy importante porque es la palabra que nos da acceso. Diga conmigo, acceso. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8 nos da una enseñanza poderosa. Amén. Y Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7 y en el versículo 8, dice de la siguiente manera: escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Diga conmigo otra vez la palabra llave. Amén. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora mire lo que dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora mira algo, esto es muy importante, esto es muy importante. ¿Por qué la llave del Evangelio es tan importante? ¿Por qué el Evangelio es tan importante? ¿Por qué nosotros debemos poner la definición? Porque aparte de que abre muchas puertas, el Evangelio, la palabra de Dios, tenemos que entender que si no hubiera palabra, si no hubiera Biblia, si no tuviéramos el Evangelio, entonces la pregunta, ¿cómo sé que Dios me ama? Otra pregunta, ¿cómo sé que hay vida eterna?
¿Cómo puedo yo saber que hay vida eterna? ¿Cómo sé que hay un infierno? ¿Solo porque lo dicen? No. ¿Cómo sé que los ángeles existen? ¿Cómo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hay preguntas que hay en el corazón. Amén. O simplemente las preguntas que usted se quiere hacer. Amén. ¿Cómo fue creado los cielos? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Cómo sabemos todo eso? ¿Sabe cómo sabemos? Por la palabra de Dios. Si no hubiera palabra, si no existiera la Biblia, entonces nosotros estaríamos en el aire sin tener fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, la importancia de la palabra, a entenderla como una llave, tenemos que ir desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio, en Génesis 1, dice la Escritura, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba deshabitada, estaba desordenada, estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, la tierra era un lugar vacío, frío, amén, que solamente lo había creado Dios, pero no había nadie ahí. Entonces, la palabra a mí me hace entender la creación. Porque usted puede leer Génesis 1, 2, 3, y ahí usted entiende la creación, cómo Dios formó el día, cómo Dios formó la noche, cómo Dios hizo al hombre, cómo Dios creó los animales, las plantas. ¿Hay alguien en esta tarde? Pero si no hubiera palabra, usted tendría una puerta cerrada, no tendría una llave. ¿Cómo podemos acceder al conocimiento? Por la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender, ay Dios mío, mire lo que dice en Salmo 33, 6. Si no tuviéramos palabra, usted no entendería nada, yo tampoco. Seríamos paganos, en otra palabra, creeríamos cada uno en lo que quisiera. Pero la palabra de Dios nos establece un fundamento. Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de él. ¿Hay alguien en esta tarde? Esto es lo más maravilloso. Entender que la palabra creó todas las cosas. Simplemente su palabra es creativa, simplemente su palabra produce, simplemente su palabra tiene efecto. Por eso es una llave. Muchas veces nosotros la tenemos y la tenemos arriba de la mesa, abajo de la almohada, abajo de la cama, la tenemos escondida, la tenemos guardada, y son llaves que están ahí, pero tú no tienes acceso porque no la utilizas. Oiga, yo le hago una pregunta. ¿Cómo Jesús venció a Satanás en la tentación? ¿Cómo Jesús se enfrentó al diablo? ¿Se enfrentó en su fuerza? ¿Le dijo, no, yo soy Dios, me tenés que respetar? No. El diablo usó la palabra para tentarlo, pero Dios usó la palabra para ponerlo bajo sus pies. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que la llave maestra es la palabra de Dios, porque tiene tanta fase que puede abrir. El diablo le decía: si eres el Hijo de Dios, y lo tienta en qué? Primeramente en la necesidad física. Dile a esa piedra que se convierta en pan. Cuando hay una necesidad física, amén, siempre la palabra puede producir. Pero él dijo: escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiere decir que es más poderosa que el pan, es más poderosa que el trabajo, es más poderosa que el día a día, es más poderosa que tu cheque. La palabra de Dios te da vida abundante. Amén. Por eso, cuando entendemos esto, nosotros ya dejamos de andar buscando la parte financiera, sino que sabemos que la palabra de Dios va a producir aún donde no hay. Hermano querido, ¿quién te sostuvo en medio de la pandemia? ¿Quién estuvo contigo en medio de la enfermedad? ¿Por qué estás vivo hoy? Por la palabra del Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Ahora mire qué importante, cuando hablamos de que todo fue creado por su palabra, estamos diciendo que todo, no algunas cosas, todo. Satanás, antes de llamarse Satanás, era luz, ángel de luz, Lucifer, como quieran ponerle, tiene muchos nombres. Luzbel, la estrella de la mañana, tiene muchos nombres. Amén. Pero fue creado por Dios. No existía. Él se rebeló contra Dios, cayó. Amén. Cuando en su corazón se encontró maldad, y el Señor sacó a Satanás y sus ángeles fuera del gobierno. Pero escuche algo, pero Satanás fue creado. Ahora, no puede más la creación que el creador. Por eso usted, cuando lee la palabra de Dios, usted está leyendo la palabra del creador eterno, del que te creó a ti, a mí, a los ángeles, al mundo, y el que tiene poder para cambiar, el que te hizo un riñón. Oiga, el que lo formó a usted puede darle un riñón nuevo, puede darle un corazón nuevo, puede darle la vista, puede darle que pueda caminar. Él es el autor de nuestra vida, Él es el autor de que nosotros existamos. Alguien diga gloria a Dios. Y siempre Él existió. Diga conmigo, siempre. San Juan 1:1. Del 1 al 3 dice: en el principio. Diga conmigo, en el principio. ¿Cuándo? En el principio. ¿Y quién es el principio? Jesús dijo: yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy la omega. Alguien diga gloria a Dios. Era el verbo, que era la palabra. Y la palabra o el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas? Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que algo muy importante, entender la palabra que creó los cielos, creó la tierra, formó el universo, nos creó a nosotros. ¿Y cómo no va a tener poder esa palabra? Diga conmigo, es una palabra poderosa. Ahora, en el versículo 14 de San Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo que está diciendo es: en el principio se manifestaba su palabra, pero luego la palabra se hizo carne. Luego Jesús vino al mundo, vino a la tierra para darnos gracia, para darnos favor. Amén. Pero mire lo que dice después en el versículo 18. Y esto es lo que más me fascina. A Dios nadie lo vio jamás. Anote eso, porque el que le diga que vio a Dios es mentira. A Dios
nadie lo vio jamás. Podrán visto un ángel, podrán haber visto vamos a decir, una manifestación divina, podrán haber visto lo que hayan visto, a lo mejor pudieron ver a Jesús, a lo mejor, pero miren lo que dice, esto es tremendo, ¿no? A Dios no lo ha visto nunca nadie. ¿Quién dice cuántos? Jamás. Dice el unigénito, pero dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oiga, quiere decir que por Jesucristo, por su palabra, nosotros conocemos a Dios. Imagínense si no tuviéramos palabra. Imagínense si no tuviéramos la Biblia. Que algunos dicen, bueno, es que la Biblia ya está antigua, pero es la palabra de Dios. Algunos dicen, no, tiene la palabra de Dios. No, no tiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Ahora mire qué importante es entender esto. Como nadie vio a Jesús, a Dios, el Hijo tenía que revelar al Padre. ¿Para qué? Para que por medio de Él conociéramos a Dios. Para que por medio de la salvación nosotros tuviéramos acceso a las grandes y preciosas promesas. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones, amén, que desatan la palabra de Dios? ¿Cuál es la llave, amén, que nos va a abrir? Y yo quiero que usted esté atento, amén, porque la palabra de Dios tiene tantas cosas a la cual puede darnos acceso, amén, que a veces uno no tiene ni idea de lo que eso puede hacer. Número uno, la palabra de Dios es una semilla. Diga conmigo, semilla. ¿Qué es? Una semilla. Ahora mire que dice Lucas capítulo 8, versículo 11. Ahora, le voy a decir algo. Satanás, cuando está hablando de la parábola de la semilla, el enemigo lo que buscaba era robar la semilla, no buscaba la cosecha. Al enemigo no le interesa la cosecha, al enemigo le interesa matar la semilla, porque la que produce la semilla, la que produce cosecha. Una vez que la semilla es plantada, la cosecha no se puede parar. Una vez que Dios plantó la semilla en tu corazón, el diablo no te puede robar la cosecha. ¿Por qué? Porque el enemigo tratará de ¿qué? De robarte la semilla. Y dice, esta puede ser la parábola. Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Y ahí donde habla, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón que la semilla, la palabra, amén. O sea, los que están junto al camino tienen una vida, vamos a decir, que en lugar de estar en el camino, ellos están a un lado. No quieren entrar en el camino. Y ellos son los que, dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjese qué importante es entender el propósito de la semilla. ¿Por qué? Porque cuando la semilla cae en buena tierra da fruto. ¿Sí o no? Por eso dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Piedra, diga conmigo, piedra. Algunos están sobre la piedra, pero no la roca. Y dice, son los que reciben la palabra con gozo, pero, oiga bien, no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la prueba, cuando todos te dejan, cuando no hay trabajo, cuando la gente te critica, cuando estás pasando un divorcio, cuando te dejaron todo, cuando hay un problema que te critican, cuando la gente no te entiende, cuando ya te mudaste y no tienes a nadie alrededor,
No sé cuál sea la prueba cuando estás enfermo, como le pasó a Job. Bueno, esa gente, en lugar de agarrarse de Dios, ¿saben qué hacen? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por afanes, riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto. Oiga bien, entre espinos, lo único que hay es que la semilla no puede fructificar. Y los espinos, voy a decirle esto porque para que nosotros entendamos que para que la semilla de fruto debe caer en la tierra, es que los espinos son cosas que nos impiden que la semilla de fruto. Y acá habla de los afanes. Cuando uno empieza a prosperar y empieza a tener billetes y empieza a querer salir y empieza a querer disfrutar y empieza a querer comprar y empieza a salirse de los caminos de Dios, y al final dice que no dan fruto. ¿Por qué? Porque los placeres de la vida, los afanes, las riquezas lo ahogan y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto en perseverancia. Diga conmigo, la palabra es una semilla. Ahora mire algo, usted puede saber cuántas semillas tiene en su mano. Vamos a decir, si yo le pongo a usted una semillita en la mano, vamos a decir que es del tamaño de... Esta es una semilla, supongamos, ¿verdad? Usted puede ver el tamaño de una semilla, ¿verdad? Y menospreciarla por el tamaño, si esta semillita, o si tiene 10, ¿verdad? Uno muchas veces menosprecia la semilla porque no conoce el poder. Y por eso yo quiero hablarle en esta tarde del poder de la palabra, el poder de la semilla. Ahora, si yo le dijera que esta simple semillita, usted dijera, bueno, ¿qué podrá ser? Y yo le dijera, ¿podrá ser un árbol? Vamos a decir, si fuera de naranja. ¿Usted puede saber cuántas naranjas puede llegar a dar esta semilla? No. ¿Por qué? Porque solo ve la semilla. Ahora, cuando usted entiende lo que es el valor de la semilla, el poder de la semilla y cuánto tiene en su mano, usted va a cambiar de mentalidad. Usted ya no tiene una semilla, usted tiene un árbol. Ahora, en un árbol, usted no puede saber cuánta naranja le puede dar. Le puede dar miles, y no solo miles, sino que cada año seguirá dando fruto. Ahora, la otra es que el árbol, y esto es lo que quiero que entienda, cuando da fruto, el fruto tiene semilla. O sea, que de una semilla se va a multiplicar a miles de semillas. Porque cuando el árbol de fruto, cada fruto dice que tiene semilla. En otras palabras, lo que usted va a sembrar, a lo mejor usted dice, yo tengo poquito, pero ese poquito sembrado en buena tierra produce mucho fruto, y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, aumentará vuestra sementera, dice Dios. En otras palabras, la semilla no es para comer, la semilla es para sembrar. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y qué hace la iglesia? La semilla, que es la palabra de Dios, come, pero no la siembra. Conocen la Biblia de punta a punta, pelean con todo y con cualquiera, con el que se les cruza, con el testigo de Jehová, con el mormón, tienen para pelear con este, con el otro, porque saben mucho, se comieron muchas semillas, pero no dan fruto. Alabe. Y la semilla no es para comer. Hay una parte que usted la puede comer, pero si usted la come y no la siembra, no produce fruto. Hay mucho gloteón espiritual, que lo único que le gusta es comer, pero no le gusta sembrar. Y por eso es tan importante que entendamos el poder de la semilla, que yo puedo decir, bueno,
Tal vez no sé mucho, pero lo poco que sé lo voy a sembrar. A que yo sepa mucho y no siembra a nadie. No comparta el mensaje, no comparta la salvación, no comparta el evangelio, no comparta nada. Diga conmigo, la semilla hay que sembrarla. Y Dios es el que da fruto. ¿Cuántos creen eso? Díganme en gloria a Dios. Amén. Es tan importante esto que cuando nosotros entendemos el significado, amén, nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Es tan importante entender. Ahora mire ¿qué otra llave mueve la palabra o el evangelio? Número dos, primero es una semilla, segundo es una luz y una guía. Diga conmigo, una luz y una guía. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina tu camino, la palabra te guía. La Biblia dice que el que caminare en su palabra, por torpe que fuera, no tropezará jamás. Oiga, no, ahí está, dice, será retorpe, analfabeto, no importa, pero que camina en la palabra, no va a haber tropiezo. Entonces, los tropiezos, ¿qué son? Una señal de que andamos por mal camino. Si usted ve que alguien tropieza, usted déle la mano, pero dile, oye, te está equivocando, ven por acá. Porque el Señor no pone tropiezo a sus hijos. Dice, Él los guía y Él es el buen pastor, y el que oye su voz y le sigue, andará por buen camino, dice, y hallará pasto para su alma. El tropiezo es una señal de que vas lejos. Te estás alejando, lamentablemente. Entonces, imagínate que si la llave de Dios es la palabra, y estamos hablando de que la palabra es una guía y es una lumbrera, amén, y nos dirige, nos hace a nosotros, nos da luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si estamos viviendo en un mundo de oscuridad, no podemos ir a consultar a Google a ver cómo vamos a vivir. Hoy en día la gente lo googlea todo. A ver, me duele el hueso. Y sí, a veces te aparece algo bueno, pero oiga, el decreto de Dios para nosotros no está en Google, está en la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Me duele el hueso, me duele todo. Por su llaga hemos sido curados. Ahora administra ese cuerpo. Tiene que ser mayordomo de lo que Dios te ha dado. Entonces administra, descansa, come bien, quita ciertas cosas, administra, y toda la que está en la palabra vendrá sobre ti. Alguien alaba a Dios. La palabra es luz, la palabra es guía. Oiga bien, dice la Escritura que el que camina en la palabra no andará jamás en oscuridad. Entonces, usted tiene miedo a los brujos, entonces usted no camina en la palabra. Usted tiene miedo que le hagan brujería, usted no está caminando en la palabra. A mí me llamaron una vez, hace algunos años, me llamó uno de los brujos más grandes de acá de la ciudad, y me dijo que me iba a hacer una brujería porque yo no entendía que era territorio de él, o no sé cómo fue que me lo metió ahí el mensaje, y que me iba a cortar las manos y los pies. Hace ya más de 15 años. Yo no sé dónde andará ese brujo, pero yo sigo caminando. Yo todavía puedo mover las manos a la obra de Dios. Porque tú no puedes tener miedo al decreto del brujo cuando tú caminas en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te abre o te da acceso a una cobertura espiritual. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y ahí dice, Él te cubrirá del lazo del cazador. Amén. El enemigo tratará de tender trampa, pero el Señor te cubrirá. Por eso la palabra es tan importante entenderla como una llave que te da acceso a que a la cobertura, acceso a la protección. Cuando ande por el valle de la sombra de la muerte, no tendrá temor mi corazón. Me entra un meidito, dijo alguno. ¿Qué? ¿Cómo que tengo un meidito? Un día estábamos haciendo liberación y había una hermana y la llevamos para orar, y me acuerdo que oramos: Padre, en el nombre de Jesús, ahora libera a esta persona, Señor, demonio, sal. Y el demonio dice: no. Y la hermana dice: Ave María Purísima. Y nosotros nos quedamos mirando y dijimos: ay, Dios mío, no le salió el evangelio, le salió el catolicismo. Pero de verdad causó gracia, pero la hermana lo hizo con su corazón, no era algo que estaba fingiendo. Y nosotros la enseñamos, después le explicamos. Pero ¿qué pasa, hermano querido? Cuando estaba en ese momento, ahí revela de qué estás hecho, brother. Cuando se te aparece un demonio de verdad, es cuando tú tienes que caminar en la palabra. El diablo te va a decir: tú eres un mentiroso. Yo era mentiroso, pero Cristo me hizo libre. Sal, tú eres igual. No es que tú eres chismoso. Sí, soy chismoso, me arrepiento, pero te vas igual porque la palabra... Ay, Dios mío, ¿cuántos están acá? Porque el diablo siempre tratará de oprimirte señalando tu falta. Pero tú tienes que reconocer tu falta, si en ese momento la tienes, y decir: sí, amén, me equivoqué, pequé, ¿verdad? Pido perdón hoy, pero vos te vas porque la palabra dice que Dios me hizo libre. Y el diablo se tiene que ir. Amén. Una de las señales más importantes, amén, es entender que el enemigo nunca va a atacar tu fortaleza. Quiero que usted aprenda esto, hermano querido, apréndalo. Nunca él te va a atacar por donde tú eres fuerte. Si tú no eres un hombre mujeriego, él no te va a tentar con la mujer. Pero si tu debilidad es el alcohol, él te va a poner una botella. Si tú no eres un hombre alcohólico, pero eres mujeriego, no te va a tentar con el alcohol, pero te va a poner una mujer. Si tu debilidad no es ni la botella ni la mujer, es el dinero o el juego, no te va a poner ni la botella ni la mujer, te va a poner que te inviten a jugar. Porque él no va a atacar tu fortaleza, porque nada le sirve. Él va a atacar tu debilidad, donde tú estás débil y donde tú tienes una puerta abierta. Entonces ahí donde dice: acá lo tiento, porque el diablo no te puede llevar de la mano al casino. Ay, el diablo me trajo acá a encontrar a un hermano, viste, por ahí en la calle. ¿Qué hace, hermano, saliendo de la discoteca? El diablo me trajo. ¿Cómo te trajo? ¿Verdad? Le echamos la culpa al diablo por todo. No, el diablo no te trajo. El diablo te puso una tentación, pero el que fuiste vos. Los demonios te ponen tentaciones. Por eso es importante entender: la llave de la palabra te da acceso a caminar en medio de la oscuridad, pero tener visión, estar con los ojos abiertos, poder ver en medio de la oscuridad. Alguien diga gloria a Dios. La palabra es guía. ¿Por qué? Porque usted, cuando camina en la palabra, usted sabe a dónde va. Usted sabe a dónde va. Usted no anda dando vuelta a ver qué pasa. No. Usted sabe a dónde va. Usted sabe que tiene vida eterna. Usted sabe que Cristo lo salvó. Usted sabe que va al cielo. Usted sabe que está esperando a Cristo. Usted sabe que viene el arrebatamiento. Y usted sabe que un día volará con Él cuando suene la trompeta, cuando Él venga a buscar a los santos. Alguien diga gloria a Dios.
No necesitamos una guía profética, que alguien diga, no, porque hoy vamos a profetizar. No, la palabra de Dios me da la guía, amén. Qué bueno por los profetas, qué bueno que profeticen, pero oiga bien, usted si no tiene profeta o si no hay profecía, usted tiene la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Alguien diga amén. 3, la palabra nos limpia. ¿Por qué? Porque la palabra, el Señor le dijo, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Fíjese, usted quiere acceso a ser salvo. Alguien dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque todavía quiero limpiarme. No, ¿sabe? ¿Quiere limpiarse? Tenga la Biblia. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice la palabra. Con guardar la palabra de Dios, dice Proverbio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No hay otra manera. La palabra te limpia, la palabra te transforma. La palabra, oh Dios mío, mire lo que dice. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que discierne las intenciones del corazón. Ahora, qué importante que es la palabra. Cuando usted está en la palabra lo redarguye, la palabra lo enseña, la palabra lo instruye, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. ¿Cuántos están acá? Para instruir. Hermanos queridos, ¿necesitamos o no la palabra? Entendemos que la palabra nos limpia, que la palabra nos ayuda, que la palabra nos bendice. Oiga, ¿qué dijo cuando vino aquel hombre que vino con su hija que estaba muriendo, llamado Jairo? El centurión romano dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Hay alguien en esta tarde? Hay poder en la palabra. ¿Cuántos creen eso? La palabra nos limpia. Número 4, la palabra produce fe. Oiga, si alguien no tiene fe, ¿sabe por qué? Porque no está en la palabra. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, lo más importante que tenemos que entender de esta llave maestra es que tiene tantas cosas que produce esta llave, que es la palabra, que me corrige, que me exhorta, que me limpia, que me guía, que me da luz, amén, pero que produce mi fe. Ore por mí, pastor, para que tenga fe. No, lee la palabra. Por más que yo ore por ti, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, ¿cuándo voy a tener fe? Cuando yo empiece a alimentarme de la palabra y la palabra en mí va a producir fe. El Evangelio produce fe. Cuando nosotros oímos a Dios, lo que va a producir en nosotros es fe. Cuando nosotros oímos los milagros, lo que va a producir es fe. Ahora, por algo, el diablo busca robar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, un hermano sin fe es un hermano que no tiene acceso al cielo. ¿Por qué? Porque ¿cómo entramos al cielo? Por fe. No porque somos buenos, no porque hicimos algo bueno, por fe, porque por fe son salvos, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios dice la palabra. O sea, que la fe es la que me mete a mí, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y cómo voy a tener fe si no tengo la palabra? O sea, la fe no la puede comprar.
La fe no la puede vender. La fe no, yo no puedo decir, bueno, vení, a ver, dame $1000, yo te vendo un poco de fe. Porque el don de Dios no se compra ni se vende. Mire cómo es lo que es Dios. Si no, ¿sabe qué negocio sería? Ya andarían los mercaderes vendiendo, mira, te vendo un don, te vendo la fe. ¿Querés el don de milagro? Vale más caro. El don de sanidad más caro. El don de lengua no, ni hablar. Algunas hermanas tendrían para vender mucha lengua. ¿Sí o no? Y algunos hermanos también, ¿verdad? Ahora imagínense. Por eso es tan importante entender que el Señor dice, el don de Dios no se compra ni se vende. No. Entonces, cuando usted necesita un don, necesita fe, necesita sabiduría, ¿a dónde hay que ir? A Dios. Que Él nos da las llaves, hermano querido. Diga conmigo, llaves. Así que la fe es el producto ¿de qué? De oír a Dios. Cuando inició el hombre de la fe su travesía, fue cuando el Señor le habló y le dijo, Abraham, ¿qué? ¿Ves toda esa tierra que está ahí? Sí, Señor, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Señor, pero ¿qué me darás si no tengo hijo? No, vas a tener un hijo. Mira, cuenta las estrellas si las puede contar, parafraseando el versículo. Y le dijo, así será tu descendencia. Y le creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. ¿Por qué lo llama Abraham el padre de la fe? Si Noé también le creyó a Dios. Hello. Hay algo muy importante ahí, pero nosotros tenemos que entender que desde que Abraham le creyó a Dios, Dios encontró un hombre en el cual él podía hablar y volverle a hablar y volverle a hablar, porque la llave está en oír. Por eso dice Apocalipsis, dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Dios está hablando todo el tiempo. Es más, la Escritura dice que habiendo hablado en Hebreos de muchas veces y de muchas maneras en los tiempos postreros a vuestros hijos y a vuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios siempre está hablando. Y cuando oímos a Dios, Moisés oyó a Dios y le creyó. Abraham oyó a Dios y le creyó. Cuando oímos a Dios es cuando se activa la llave para que la fe en nosotros te sostenga en las pruebas, te sostenga en la dificultad, te sostenga en la lucha, te sostenga cuando te abandonan, te sostenga cuando eres perseguido, te sostenga cuando eres criticado, te sostenga en los peores momentos. Alabado a Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, la palabra produce sanidad. Diga conmigo, sanidad. En otra palabra, la palabra de Dios es la que sana al enfermo. Amén. Es importante entender que la sanidad sin la palabra no es sanidad. Es simplemente, vamos a decirlo así, una situación científica. Usted puede ser sano sin la palabra. Bueno, usted puede ser sano por una enfermedad, si lo operan, si tiene, vamos a decir, una enfermedad y toma un tratamiento, está bien. Pero el problema es que se vuelve a enfermar, ¿o no? Sin embargo, yo conozco gente que recibió sanidad, un milagro de sanidad total, fueron sanos por la palabra y esa enfermedad no volvió nunca más. ¿Hay alguien en esta tarde?
En otros sí volvió por cuanto dejaron a Dios. Cuando tú caminas en la palabra te sana. Diga conmigo, la palabra de Dios es sanidad. Amén. Importante que no nos olvidemos de lo que Dios no habla todos los días, porque la sanidad es algo que nos pertenece. Isaías 53. Aleluya. Dice la Escritura que la sanidad viene por Jesucristo. Antes se manifestaban los milagros de sanidad de vez en cuando. Ahora, en Cristo, todos tenemos derecho a esa sanidad. Isaías 53. Mire lo que dice la Escritura. Alabe a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué dice el versículo 4? Ciertamente él, ¿quién? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Voy a decirle algo que le va a sacar de su mente la derrota. Algo que a mí me liberó en gran manera. Donde cuando nosotros entendemos la palabra, por su llaga fuimos, está hablando tiempo pasado. Quiere decir que no es que seremos, dice fuimos curados, ¿sí o no? Amén. Dice que él llevó nuestras enfermedades. O sea, las enfermedades que podrían venir sobre nosotros, ya las llevó cautivas. ¿Sí o no? Pero vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad. Lo que comemos contiene veneno, contiene cosas tóxicas, y ahí donde se aplica la palabra, comerán cosas mortíferas y no os dañará. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente no cree a la palabra no tiene efecto. Porque para que la palabra tenga efecto, oiga, Jesús estaba haciendo milagros. Estaba en un lugar, estaba hablando, la palabra corría, las multitudes se agolpaban, pero de repente dice, alguien me tocó. Y él dice, Señor, toda la gente te toca, te aplasta, ¿cómo me preguntas si alguien me tocó? No, es que alguien me tocó diferente. Porque poder salió de mí. ¿Por qué? Porque la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, sin duda. La palabra tiene una llave de acceso al punto que si la crees, se cumple. Al punto que estar convencido, amén, la palabra convicción viene de la palabra convencerse, de estar convencido, de estar convicto en un lugar y no moverse. Hay alguien en esta tarde. Y cuando tú te pones y dices, si tan solo llegare a tocar el borde de su manto, quedaré sano. Si tan solo hoy voy a la iglesia, hoy el Señor me sana. Si tan solo llegare a tocar el saco del pastor, Dios me va a... Ay, Dios mío.
Pero ¿qué pasa? La gente empieza a poner peros, ¿viste? Empieza a decir, no, pero y mira al hombre, mira las circunstancias, mira las olas, mira la tormenta, como los discípulos. Y hasta que el Señor se levante, reprende las olas. Y después todos se quedan. Y qué triste es que Dios sana al que está a tu lado y tú te vayas enfermo. Hello. En una ocasión había un evangelista y estaba orando por los enfermos y metía la mano, ¿verdad? Y a uno le dice, sanate, negro. Y el negro queda mirando y se va. Cuando se va, se fue sano. Y el otro que estaba mirando al lado lo queda mirando y sanate, san. Solo decía, sanate. Y como 10 que estaban ahí, ninguno se sanó, el negro se fue sano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Será que la palabra falló? No, la palabra es verdadera, pero la llave la tienes tú. Tú tienes que entrar, que la palabra entre en ti, haga semilla y que tú puedas creerla para que esa palabra tenga cumplimiento. Oiga bien, la palabra de Dios es tan poderosa que hoy estamos predicando acá. Y usted no tiene idea de las multitudes de gente que va a llegar a este mensaje. Miles de gente en China, en Cuba, en Italia, en España, en Australia, yo no sé en dónde, pero donde sigue la palabra va a dar fruto. La gente se suicida porque ya dejó de creer hasta en la palabra. Pero si alguien le da una Biblia a alguien a punto de suicidarse y la lee, estoy seguro que no se suicida. Porque la palabra produce esperanza, la palabra produce fe, la palabra produce vida, la palabra produce salvación. Alguien diga gloria a Dios. Es una llave maestra que nos da acceso a la sanidad, que nos da acceso a limpiarnos, que nos da acceso a la edificación, porque por medio de la palabra somos edificados, que nos da acceso a la corrección. Esto es algo, mire, yo tengo para predicar 3 o 4 servicios solamente de la corrección. Porque es muy importante entender que el castigo es una de las muestras mayores del amor. No, a nadie le gusta que lo castiguen, no. Pero la gente cree que amor es solamente cuando nos dan todo. No, si a mí me ama, me da esto, me da lo, me ama. Pero cuando me castiga o me corrige, no. Pero la mayor muestra de amor es en la corrección. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Castiga. Y corrige a todo aquel que toma por hijo. Entonces, es tan importante entender que la palabra de Dios nos corrige. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte. Hermano querido, la palabra de Dios te da acceso a la vida eterna. Diga conmigo, meta la llave, diga conmigo, acceso. Estábamos muertos en delito y pecado, pero por medio de la palabra conocemos a Cristo y ahora tenemos acceso a las promesas de Dios. Por eso, mire cuánta dinamita cargamos y no andamos ni siquiera con un petardo, con un cohete chiquitito. No, que esos cohetes del 4 de julio, nada que ver. Usted tiene una dinamita en la mano. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, es poderosa. Amén. Produce sanidad, produce corrección, edifica. Número 5. Efesios 4 habla acerca de la edificación. Amén. Y la Escritura dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que ya no seáis niños fluctuantes que andan de aquí para allá, que cualquier doctrina nueva se los llevó,
Que vino cualquier profeta, le dijo 2 palabras y se lo llevó. No seas niño. Oiga, hoy la gente sigue en las redes sociales a los profetas que están a la vanguardia, o a los profetas que tienen más like o tienen más carisma, o los impresiona más, o le dice cosas más bonitas, pero no le creen a su pastor que te conoce. Alabe a Dios. Por eso es tan importante entender que la palabra me edifica. Y cuando yo soy edificado, hermano querido, es muy difícil que me muevan de un lado para el otro. Amén. Edifica mi carácter, edifica mi vida espiritual. La palabra edifica mi familia. La palabra edifica todo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Somos edificados en la palabra. Por eso me encanta que entendamos que la llave maestra en la palabra es poderosa. Número 6, la palabra rompe cadenas. Diga conmigo, rompe cadenas. Amén. La palabra rompe cadenas, porque cuando predicamos la palabra, Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán y echarán fuera demonios. ¿Sí o no? Cuando el Señor está diciendo eso, está describiendo la autoridad que nos dio. En la palabra hay autoridad, ¿para qué? Para ser libre, para romper cadenas. Si usted tiene un familiar que está en cadenas, ya sea de drogas, ya sea de homosexualismo, ya sea de lesbianismo, ya sea de lo que sea, recuerde, no pelee con el tipo. Deje de decirle y meterle las cosas. No, enséñele la palabra. Llévele la palabra, regálele la Biblia, enséñesela, léasela, hable la palabra, envíele versículos, porque la palabra de Dios es poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra. Diga conmigo, penetra. Y cuando habla de penetra, la palabra es una espada que rompe cadenas. Por eso es tan importante entender que las maldiciones, amén, no nos pueden llegar, porque Dios nos ha puesto para romper maldiciones. En la palabra de Dios está el poder para romper las maldiciones. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo, creyéndole más al diablo que a Dios, creyéndole más a la noticia que a la palabra, creyéndole más a lo que dice cualquier profeta supuesto o cualquier persona que sea famosa en las redes sociales que a la palabra. Dios mío, diga conmigo, gracias Señor por tu palabra. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, Señor. Es tan importante entender, hermano querido, la palabra, que la dimensión a donde nos da acceso la palabra no tiene límite. Diga conmigo, no tiene límite. Cuando nosotros vemos una atadura fuerte, ¿qué es una atadura fuerte? Es una persona que, como el endemoniado Gadareno, igualita, que por más que lo ataban, rompía las cadenas, que por más que lo quisieran retener, no podían, que por más que hicieran lo que hicieran, el tipo estaba loco, lunático, estaba endemoniado. ¿Usted conoce a alguien así? Esa persona ya no tiene dominio propio. Esa persona ya no sabe
cómo gobernarse a sí mismo, y por lo tanto su aspecto lo demuestra en la forma en que está. Te lo va a ver dejado, te lo va a ver abandonado, te lo va a ver que no tiene cuidado de sí mismo, te lo va a ver con lastimaduras, te lo va a ver siempre pobre, siempre necesitado, y por ahí nos toca que es alguien que amamos. Porque yo le digo siempre, es fácil criticar al que está mal, pero ¿qué tal si le pones la cara de tu hijo? O le pones la cara de alguien que vos amás. Ahí ya no vas a criticar porque te va a doler. Y la palabra de Dios contiene el poder para libertar a los cautivos, porque dice que Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Ahora, si yo no tuviera la palabra de Dios, yo pudiera andar buscando a alguien que lo haga libre. Pero como tengo la palabra de Dios, mi Cristo te puede hacer libre de cualquier cadena. Cualquiera. Entonces, cuando yo agarro la palabra, oiga, si hay un endemoniado, yo dice, no, porque me voy a poner en ayuno. Qué bueno que tengas tiempo. Porque el demonio no te va a avisar, vengo mañana, vengo dentro de 3 días. Ayunar y orar porque me tenés que echar fuera. Usted tiene que vivir en ayuno y oración, y si no, al menos 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, lo que usted quiera. Pero ayunar de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cuando se aparezca el demonio no te va a decir, bueno, hacemos cita para la semana que viene. Así ayunas 1 semana. No. Es más, yo estaba nuevo en el Evangelio y me metió Dios en medio de los demonios. Me acuerdo que estábamos un día en la casa de un hermano llamado Daniel y yo fui a orar por él, y de repente estamos orando con mi esposa, se empieza a abrir la puerta del placar y yo pensé que era él que me estaba haciendo broma, porque era bien bromista. Cuando abro los ojos no había nadie y él me mira así. Yo no fui. Y ahí sentí medito, como dicen algunos, me empezó a agarrar como yo era nuevo. Y dije, ay, ¿ahora qué hago? Y agarré coraje y dije, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas a tener que ir. Le di con todo, hermano. Y era una de dos, o me iba corriendo o lo echaba afuera. Pero ¿saben qué pasó? Yo no tomé autoridad en mí, tomé autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Ese lugar quedó libre. Esa familia quedó libre. Empezamos de repente me empezaron a llamar para ir a echar fuera demonios. Y yo no quería. No era que puse un cartel hecho fuera demonios. No. Pero como vieron que funcionó, después me llamaban. A mí, a mi esposa y nosotros nuevos en el Señor, pedíamos al pastor, le pedíamos oración, el pastor decía, vayan, porque acá no hay nuevo ni antiguo, acá la fe obra en todos. Hay alguien en esta tarde, que no lo engañe el diablo. Usted puede ser recién convertido y lavado por la sangre de Cristo y ya tiene autoridad para echar fuera demonios. Diga conmigo, gloria a Dios. Por eso es tan importante entender el poder de la palabra. ¿Cómo le voy a echar fuera si yo no conozco la palabra? Eso es lo que hacía yo, hermano querido, todo el tiempo, la palabra, la palabra, la palabra. Pasaba 3, 4 de la mañana todo el tiempo con la palabra. Y cuando venía algún espíritu inmundo, yo lo que hacía era, hablaba por la palabra. Porque la palabra nos hace libres. Diga conmigo, la palabra me hace libre de toda cadena. Así que no crea, hermano, que el diablo ganó la batalla. No, no, no. Con tu hijo, con tu hermano, con tu primo. No ganó la batalla. Cuando empieces a hablar la palabra va a libertar esa vida. Alguien diga gloria a Dios. Ya tengo que terminar. La palabra te hace libre. La palabra te da vida. Diga conmigo, vida. Y vida en abundancia.
Jesús dijo, porque mis palabras que yo os he hablado son vida. Hermano querido, usted nunca ha estado al lado de alguien que lo único que le habla es, usted no va a poder, que no se lo van a dar, que no. Me acuerdo cuando fui a buscar la visa en Argentina, y era gente de la familia, y lo primero que me decían, ¿vos creés que te van a dar la visa a vos? Aunque sea, no sé, que fingieran que estaban contentos. ¿Vos creés que sí? Y todo, y no, y la gente, el que me vendía los vuelos, me dijo, mira, yo te lo vendería, pero te robaría la plata, me dice. Porque no te van a dar la visa, pibe, me dice. Yo era un muchacho. Y yo le dije, ¿sabes qué? Para que vos sepas que yo sirvo a un Dios poderoso, cuando me den la visa, te la voy a mostrar y no te voy a comprar el boleto. Yo quería que reviente el tipo, ¿viste? Pero en el buen sentido, ¿viste? Que de bronca, pero escuche, me daban ojo. Y yo agarré, fui, hice la entrevista, fui a la entrevista, pasé, caí en gracia, Dios me llevó, la persona me dice, qué bueno, sí, empezamos a hablar, yo le hablaba de la palabra, me dice, venga en 3 días a buscar la visa. Y yo todavía después salí y dije, ¿entendí bien o me dijo buscar la visa o el pasaporte? Así que por 3 días yo estaba que no sabía si sí, si no, si no, pero seguía creyendo. Cuando llegó el día de ir a buscar la visa, yo llegué a la embajada, entré, me dijeron, sí, señor de Rivera, me dieron un sobre cerrado, nada más, tenga, chao, no me dijeron si estaba aprobada, nada, yo salí, dije, bueno, padre, no quiero abrir esto hasta que salga. Y entonces salí, me fui al medio de la plaza, lo abrí, primera hoja nada, segunda hoja nada, tercera hoja nada, ya como que me entraba medito, ¿verdad? Y la cuarta hoja nada, y por allá digo, señor, ¿y qué pasa? Empiezo a abrir, y a la quinta estaba. Quinta, 5 es número de gracia. Diga conmigo, 5 es número de gracia. En la quinta hoja estaba la visa para la gloria y honra de Jesucristo. ¿Y sabe qué hice? Oiga, me fui al tipo que vendía el boleto y le digo, mira, flaco, ¿ves? Me dieron la visa. No lo puedo creer, la verdad que vos tenés un día aparte. Me dice, bueno, sacame el vuelo. No. Le digo, ¿te acordás que te dije? Cuando me den la visa me voy a ir a comprarla enfrente. Bueno, ahora, mírala de lejos, pero no lo vas a comer. Me fui enfrente y compré enfrente. Usted dirá, qué malo, no, para que aprendan a creer en Dios, para que aprendan a tener fe, para que aprendan que cuando uno habla la palabra de Dios, oiga, es verdad, porque dice, mis palabras son espíritu y son vida, y oiga, y mi palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay garantía. La llave de la palabra es una llave que te da acceso a una multiserie de puertas. Sanidad, liberación, oh Dios mío, prosperidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra de Dios te prospera. Amén, te da salud, te da permanencia, te da seguridad. Te da vida eterna. Algo más, hermano, ¿quiere? Póngase de pie en esta tarde. Y en paz, todo lo que hay en el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Amén. No, usted puede seguir cualquier predicador famoso, ese mañana no va a estar, yo no voy a estar, fulano no va a estar, como hoy ya partió Gigi Ávila y tantos grandes otros, como Tibi Joshua y grandes otros hombres de Dios, que la gente seguía, pero los hombres de Dios no vamos, pero su palabra se queda. Si usted sigue al hombre de Dios, cuando se vaya, usted se quedó solito. Pero si usted sigue a Dios y a su palabra, siempre estará Él con usted, siempre caminará Él con usted. Yo le animo a que usted entienda la llave de la palabra y a que usted practique la palabra de Dios, a que usted camine en la palabra de Dios, a que usted crea en la palabra de Dios y a que usted hable la palabra de Dios, que usted siembre la palabra de Dios. Amén. Y usted va a ver, hermano querido, lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y si nosotros de la palabra de Dios sembramos vida,
cosecharemos bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay otra cosa. Hoy es tiempo de sacarle polvo a la palabra, así, ¿verdad? Ahí de sacarla del ropero, de abajo de la cama, de la gaveta, ¿verdad? Y empezar. El pastor nos hacía eso siempre. A ver la Biblia y hacía. Algunos cristianos soplen, saquen tela de araña, como diciendo que hacía tanto tiempo que no la leían, ¿verdad? No podemos vivir de culto en culto. No podemos esperar que solo el pastor nos predique la palabra, porque entonces mañana se sube un brujo, predica un mensaje, habla cualquier cosa y usted dice, amén. No. Y pero apóstol un brujo, y el diablo le habló a Jesús, y le habló con la palabra. ¿Con qué le habló? Con la palabra. Y Jesús, que él oía la voz del Padre, él le dijo, sí, eso dice, tenés razón, pero eso dice, pero también dice, porque también pueden decir, la gente puede tratar de acomodar la palabra a su manera y decir, no, porque fíjate que no, dice esto, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hello, tírate, que Dios enviará sus ángeles. No, la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dile a la piedra que se convierta en pan, vamos, cámbiate para allá, para el otro lado. No solo de pan vivirá el hombre. Si me echan del trabajo, yo no me puedo vender a trabajar en un templo o en un lugar donde venden brujería, solo por el pan. No. Hay alguien en esta tarde. No solo de pan vivirá el hombre, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién? Mi Dios pues suplirá. Hay gente que tiene tanto miedo que la dejen sin trabajo, tiene más miedo que la dejen sin trabajo que irse al infierno. De veras. No vienen al culto por estar trabajando. Ay, Dios mío, yo no estoy criticando a la gente que por alguna razón les toca trabajar algún domingo, no lo critico, pero sí critico la gente que le tiene miedo a perder el trabajo, pero no tiene miedo a perder la salvación. Entonces ya tu trabajo se volvió un Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo te hablo porque la palabra de Dios es verdad, no es mentira. Y el Señor quiere que cuando nosotros escuchemos su palabra, que su palabra produzca fruto. ¿Qué dice en San Juan capítulo 15? Que nosotros somos ¿qué? Los pámpanos, y Él es la vid verdadera. Y dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Como el pámpano dice que se cae, se seca y se muere, así sois vosotros separados de mí. Pero el que permanece en mí, dice, este lleva mucho fruto. Vamos, diga conmigo, permanecer en Dios me hace fructífero. Amén. Permanecer en su palabra me hace fructífero. Porque yo os he puesto, dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ay, Dios mío. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Levante su mano. Padre, gracias en esta tarde. Gracias por este momento especial. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra trae rompimiento, sanidad, liberación, corrección, limpia, levanta, restaura, hace milagros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nunca nos has dejado de hablar, y siempre que agarramos la Biblia, la Escritura, siempre tú nos hablas. Por eso en esta tarde, Señor, yo oro por toda persona que está mirando este mensaje, donde quiera que se encuentre, así esté en la cárcel, en el hospital, en algún lugar, Señor, alguna situación difícil de imposibilidad. Hoy, Dios,
te pone en tu mano una llave, y esa llave es la palabra de Dios. La palabra de Dios que te hará abrir puertas que son imposibles. Solamente por su palabra, que creó los cielos y creó la tierra, tú vas a poder ver cambios en tu vida, cambios en tus finanzas, cambios en tu salud, cambios en tus hijos, cambios en todo lo que emprendas. Solo la palabra tiene poder de transformar. Y en esta tarde, Padre, bendice al caído, levántalo, Señor, de toda situación, sana al enfermo, liberta al cautivo, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dale fuerza al cansado y multiplica la fuerza, aún aquel que no tiene ninguna, aún aquellos ministros que están con los brazos caídos, aún aquellos ministros que están queriendo soltar la toalla. Hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te dice, no te vas a caer, yo hoy te sostengo con mi mano, hoy te doy nueva fuerza, hoy te levanto, hoy te sano, hoy rompo las cadenas. Alguien tiene que creer esto. Mi alma te alaba. Hay gente que está siendo libre, hay gente que está siendo sanada, hay gente que está siendo libertada ahora mismo, hay gente que está siendo transformada por tu palabra, Padre. Que los cielos se abran. Donde estaban cerrados, hayan cielos abiertos, Padre. Donde había tristeza, el gozo del Señor, Señor, se derrame sobre cada vida. Y donde había muerte, haya vida, Padre. La vida eterna empiece a fluir en aquellas personas que están sufriendo. Y te damos gracias en esta tarde, Padre. Ponemos en tus manos cada petición. Vamos, yo quiero que ponga en su corazón una petición en esta tarde para el testimonio. Mire, después de esta tarde vamos a tener testimonios aquí en el altar de lo que Dios va a hacer después de hoy. Y esas peticiones, tiéndala, Padre, ponemos en tus manos estas peticiones de tus hijos, de los que están aquí y los que nos miran a través de la pantalla, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa petición, Señor, sea conforme a tu palabra, y que esa petición sea creyéndola con todo el corazón, que para ti no hay nada imposible, Señor, y que tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, y el que está al mismo tiempo en todo lugar. Omnipresente, omnipotente y omnisciente. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, reciba, diga conmigo, yo recibo esta petición por la palabra de Dios. Amén. Denle el aplauso a Jesús.